Bueno, muy buenas tardes. Qué lindo tenerlos del otro lado comenzando la feria judicial. Muchísimas gracias por conectarse. Hoy nos toca el tercer y último encuentro de este ciclo de Derecho al Consumidor y en el día de hoy vamos a estar viendo el proveedor, sector corporativo y empresarial, la responsabilidad social empresaria, la práctica consumeril in-house. Bueno, sigue entrando gente. ¡Qué éxito, Joana! Mirá vos, cómo te siguen aún en feria. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecidísimas desde ya por la convocatoria en medio de la feria. Aprovechar a desearles, como hicimos obviamente la clase pasada con Irene, una muy buena feria a todos y también un muy buen recomienzo de actividades para algunos que ya nos comentaban que estaban volviendo de la feria en alguna de las provincias del interior. Así que bueno, bienvenidos a la charla del día de hoy. Como bien comentaba Irene, nuestra última de este ciclo de Masterclass. Desde ya el próximo semestre nos acompañará con nuevos ciclos y demás que tendremos que planificar con Irene. Y la idea del día de la fecha es cerrar con este ciclo en materia de derecho del consumidor. Les recuerdo que es el segundo que hacemos con Microjuris Argentina. Ya tenemos un primer ciclo en materia de defensa de derechos de los consumidores y usuarios. Y por otra parte, también les recuerdo que tenemos la guía del 30 aniversario de la Ley de Defensa del Consumidor, la cual también pueden consultar en la editorial Microjuris Argentina. Así que bueno, sin más, arrancamos entonces, Irene, si te parece el encuentro. Perfecto, damos ok al mismo. Y bueno, vamos a arrancar, como les decía, con esta charla sobre la temática del proveedor, el sector corporativo, el sector empresarial. En lo particular, vamos a estar enfocándonos en lo que es responsabilidad social empresaria y la práctica consumeril in-house. ¿Se acuerdan que nosotros las clases anteriores nos enfocamos en cuestiones primero de regulación de mercado y luego cuestiones que tenían que ver más con la cuestión de la protección a nivel consumeril y ahora vamos a pasar justamente al análisis de la otra vereda, el análisis de la vereda del proveedor y de las prácticas que también deben realizarse e inculcarse en lo que respecta a lo que es el ejercicio del derecho de consumeril en los entornos corporativos, en los entornos empresariales. Más allá obviamente de lo que hemos charlado, ¿se acuerdan? De las estructuras contractuales en la clase anterior, naturalmente algo que cualquiera en la práctica consumeril puede aplicar, cualquiera sea, ¿no?, el lado que ocupe. Bueno, entonces vamos a arrancar con el concepto de relación de consumo, esto para meternos de lleno. La clase pasada nos centramos principalmente y primordialmente en, obviamente, el tema de lo que ha sido la estructura del contrato de consumo y ahora pasamos a esta entidad que engloba y supera justamente al contrato de consumo, que es la relación de consumo. Nosotros cuando hablamos de relación de consumo hablamos de aquella relación que se sostiene entre los sujetos principales de nuestro vínculo relacional, que son el consumidor, el usuario por un lado y el proveedor por el otro. El consumidor sabemos que tiene esas notas subjetivas características que tanto se han dado en debate a lo largo del tiempo en lo que respecta a si consideramos o no, a quién dejamos afuera o no de la categoría de consumidor. Y ese debate también ha estado despejado en la vereda en lo que respecta a justamente los proveedores, como veremos y charlaremos ahora a continuación. Las notas características desde la perspectiva de lo consumeril, bueno, la utilización, la adquisición de productos y de servicios, cuando nosotros hablamos de personas físicas o de personas jurídicas que en el caso no adquieren productos o servicios para lo que es, y acá caracterizamos el tema del consumo final, ¿sí? Personas jurídicas de carácter físico, humano, que adquieren para ese consumo final, para el beneficio del grupo social, para el beneficio del grupo familiar en el que se encuentran, mientras que distinguimos esto de la figura del proveedor. Proveedor, y acá tiene un tema bastante importante, el hecho de distinguir
y entender que los proveedores pueden ser tantos personas jurídicas, como les decía antes, personas jurídicas o físicas, y también en cuanto al tema de su carácter público o privado. Esto porque muchas veces, lamentablemente, se ha tenido este tema en el cual también los consumidores han caído presas, ¿no? De este preconcepto de que las personas jurídicas de carácter público no eran proveedores, cuando bien por el contrario sí lo son. Lo que caracteriza al proveedor es el hecho de la provisión de productos y servicios de manera profesional o de forma habitual, aunque fuera ocasional. Saludos a todos los que allí se van incorporando y los que van dejando saludos en el chat. Entonces, por un lado, en cuanto a las características y las calificaciones subjetivas de los consumidores, se acuerdan que nosotros teníamos a los consumidores contratantes, a los beneficiarios no contratantes y también a esa tercera categoría de consumidores que no es menor, que es una categoría bastante discutida, que ha salido de lo que ha sido la reforma a nuestra ley de defensa del consumidor y que ha vuelto a entrar por la ventana de la unificación de la codificación civil y comercial, como bien sabemos, que es la figura del bystander, del consumidor expuesto, lo que ahora interpretamos ya no a través de la regulación de la LDC, sino a través de la exposición a las prácticas de orden comercial que regula nuestra codificación unificada. Y del otro lado, obviamente, está esta figura en potencia que es el proveedor. Y acá empezamos a meternos, obviamente, en el rol del proveedor en el marco de la relación de consumo, una relación que, como hubiéramos charlado desde el principio de este ciclo, es una relación de carácter asimétrico. Ahora, ¿qué significa? Porque todos muchas veces no aludimos a esta cuestión de la simetría, la desigualdad, en materia del consumidor. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y en qué se basa esa desigualdad? Es decir, para genéricamente abordarla o definirla. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en claro es que esa desigualdad, esa asimetría, puede deberse por diversos motivos y ninguno es exclusorio del otro. Esto es, todos estos motivos o fundamentos de la asimetría en los cuales obviamente se apuntalan el reconocimiento de los derechos de los usuarios y de los consumidores, no son categorías que se cancelen unas con otras. Por otra parte, son categorías también de orden dinámico, evolucionan de maneras diversas y no por el hecho de la evolución a veces terminan siendo también absorbidas con el paso del tiempo. Esto para darles una idea. Está claro que la simetría informativa con los consumidores y usuarios no era la misma en el pasado que la que existe en la actualidad, pero no por eso ha dejado de existir o se manifiesta de otras maneras. Entonces, ¿qué motivos habituales nosotros señalamos en lo que respecta a esta relación de orden asimétrico? Bueno, asimetría en primer lugar de orden funcional, lo vemos a la hora de estudiar y de señalar estos diversos roles que hemos apuntado antes. Por otra parte, no podemos negar que también otra de las cuestiones que fundamenta esa asimetría particularmente es el tema de lo económico. O sea, está claro que cuando nosotros nos ceñimos, ¿no?, a estas cuestiones, vemos que claramente en el caso del proveedor tenemos una posición desde lo económico con medios económicos suficientes y muchas veces esos medios económicos que el proveedor sí tiene en importancia no los tiene obviamente el consumidor. De allí las limitaciones en las posibilidades de elección. Muchas veces, por ejemplo, he señalado esto en ciclos anteriores. Cuando hablamos de los consumidores, siempre damos por hecho un ejemplo típico de un derecho que depende de una cuestión de orden económico, que es el derecho de acceso al consumo. Para nosotros poder convertirnos en consumidores, tenemos que previamente consumir, es decir, para acceder a los derechos del consumidor, tenemos que ser consumidores y por ende tenemos que consumir, y consumir depende de nuestros medios económicos. Y el acceso al consumo obviamente es la puerta a la llegada a todo este tipo de ordenamiento, pero está claro que hay tal vez asimetrías basales que hasta impiden a los sujetos convertirse en consumidores. Después tenemos también cuestiones de orden estructural. Esto no es menor. Las diferencias de orden estructural llevan, obviamente, a que las partes se enfrenten de manera inequitativa a la relación de consumo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y bueno, está claro
que, por ejemplo, a nivel estructural, una cosa es el posicionamiento que tiene el proveedor para hacerse frente, por ejemplo, a un vicio oculto. Mientras que esa asimetría de orden estructural lleva a que el consumidor muchas veces tal vez se vea impedido de ejercer a siquiera los derechos que tiene reconocido por el sistema. Por ejemplo, el ejercicio de una garantía, el ejercicio de un derecho de arrepentimiento. Entonces, en términos generales, la estructura obviamente importa. Hablamos de cuestiones económicas estructurales también en relación a la posición del proveedor. O sea, en el caso, los proveedores pueden hacer abuso de sus posiciones de orden dominante, ¿no? Y en este caso, cercenar también y coartar la libertad de los consumidores, la autonomía de la voluntad en cuanto a la capacidad electiva de los consumidores y de los usuarios. Y por otra parte tenemos también el tema de la información. Hay motivos profundos de asimetría informativa. Está claro que con el paso del tiempo podemos decir que la información fue fluyendo un poco a favor del consumidor, en el sentido de que hoy en día los consumidores tienen un acceso mejorado, optimizado al cumplimiento del deber de información, sin perjuicio de lo cual esto es simplemente comparativo desde una perspectiva sociohistórica económica. O sea, ¿en qué sentido? En el pasado se les brindaba a los consumidores y los usuarios mucha menor cantidad y calidad de información, pero no estamos cerca tampoco del otro extremo de lo que es un paradigma de información total o de una información siempre suficiente, clara, detallada, adecuada. Entonces vemos cómo tal vez en algunos deberes, en algunas cuestiones de asimetría, estamos un poco más cerca, pero no resolvemos justamente, ¿no? Todas estas situaciones. Y por otra parte tenemos el tema de la desigualdad. Está claro que el tratamiento entre una de las partes con la otra se encuentran en pie de desigualdad y no receptan obviamente los mismos derechos ni la misma capacidad, por ejemplo, de reconvertir determinadas situaciones. De allí la importancia del reconocimiento de los derechos de los usuarios y de los consumidores y de las obligaciones a cargo de los proveedores. Y por otra parte tenemos una situación aún peor. Esa desigualdad y los diferentes niveles y criterios de desigualdad llevan a que los diferentes puntos de vulnerabilidad puedan ser explotados por parte de los proveedores de maneras diferentes. Esto es, frente a la vulnerabilidad o a la hipervulnerabilidad, los proveedores pueden actuar de maneras diversas. Y esto es que muchas veces con conocimiento de la existencia de una vulnerabilidad. Esto nos puede remontar un poco, no sé si se acuerdan, al Instituto de la Lesión Objetiva-Subjetiva, Subjetiva-Objetiva del Código Velezano, modificado, en el cual empezamos a hablar de un sujeto que se encuentra en una situación de potencia, que conociendo una particular situación de vulnerabilidad de orden subjetivo, explota esa situación para obtener una ganancia de carácter económico desproporcionada. Y en el caso muchas veces vemos que en el ámbito de orden consumeril encontramos esta situación en la cual el conocimiento por parte de los proveedores de las vulnerabilidades o hipervulnerabilidades de los consumidores y usuarios da lugar a situaciones de mayores y profundas explotaciones que deberían naturalmente corregirse, ¿no? Esto lo vemos habitualmente con personas, consumidores, usuarios hipervulnerables, el caso típico del paciente consumidor, que muchas veces teme a las represalias en el ejercicio de sus derechos. Y está claro que muchas veces los proveedores saben esa situación de potencia que tienen frente a esas relaciones que son más profundamente asimétricas que las ordinariamente asimétricas, como sí ocurre con los consumidores y los usuarios. Ahora pasemos al concepto de proveedor. Concepto de proveedor que también nos ofrece, obviamente, desde sus primeros pasos nuestra ley 24240 y modificatorias. Hay una nota característica en lo que respecta al concepto de proveedor, que es esta noción de profesionalidad, más allá de la habitualidad. Esto quiere decir que nosotros consideramos proveedor aquel que realiza profesionalmente la actividad
de provisión de productos y servicios, de la puesta en el mercado de esos productos y servicios destinados a consumidores potenciales indeterminados. Ahora, que ese ofrecimiento sea, por ejemplo, ¿no? De carácter habitual, de carácter seriado, o lo sea, ¿sí? En un carácter, como decirles, único y por única vez, no le quita el carácter a proveedor. Entonces, aquí ya tenemos una primera cuestión, que esto también se ha debatido mucho en el ámbito de lo que es la contratación electrónica. En la contratación electrónica se han calificado los contratos en varias situaciones, desde la perspectiva de los sujetos, desde la perspectiva de los objetos y demás. Y desde la perspectiva justamente que les estoy comentando a nivel subjetivo, se ha dado la calificación, y aquí les comparto obviamente mi posicionamiento doctrinal al respecto, de que existen contratos, como se le dice en la jerga, business to consumer, B2C, que son los contratos que se celebran con un proveedor y un consumidor por otra parte. Pero también se decía, no me voy a meter en las otras restantes categorías con la administración y demás, o de business to business, sino solamente me voy a meter con esta caracterización que antes decía de que existen contratos consumidor a consumidor. ¿Por qué? Porque en esa calificación se entendía naturalmente que podía haber dos consumidores contratando entre sí. Por ejemplo, el caso de los productos y servicios usados, que de manera excepcional, no habitual, eran, por ejemplo, puestos a disposición a la venta por parte, ¿no?, de otro consumidor que hubiera usado ese producto y servicio para que otro consumidor potencial indeterminado lo adquiriese. Ahora, en esa situación, lo que se desconoce es la novación en el rol subjetivo de una de las partes en su calidad de consumidor hacia la calidad de proveedor. ¿Por qué? Porque aún en esa ocasión profesionalmente cumple ese rol de provisión. Pero bueno, está claro que también otra parte, y aquí obviamente en esta oportunidad, en esta charla, la idea es darles todos estos posicionamientos para entender el tema desde la perspectiva de los proveedores y desde la perspectiva argumental por parte de los proveedores, porque han sido parte, ¿no?, de también esas argumentaciones en los fallos, en la casuística pretoriana que nosotros encontramos, algunos de estos lineamientos defensivos. Es decir, no, fueron los consumidores entre ellos los que han realizado la transacción en cuestión. Entonces, volvemos a la teoría madre, que es la noción de proveedor basada en la profesionalidad, ya sea obviamente habitual o no habitual la práctica, el carácter de la práctica, y por otra parte también con independencia del carácter público o del carácter privado. Ahora bien, el proveedor, sí, como veníamos diciendo, puede ser en el caso, ¿no?, una persona ya sea física o sea, jurídica ficta me refiero, o jurídica de carácter humano, público o privada, nacional o extranjera, y tampoco se distingue en nuestra ley de defensa del consumidor el tema del rubro productivo, ¿sí? Lo que sí teníamos, yo no sé si ustedes se acuerdan, y claramente nosotros los abogados estamos allí en el medio, la exclusión relacionada a lo que serían los servicios profesionales liberales, ¿no? Está claro que toda esa cuestión se encuentra excluida de la LDC, pero no se encuentra, por el contrario, excluida de la LDC la publicidad que se haga de dichos servicios, la que queda incluida. Ahora bien, en relación, ¿sí?, al tema del proveedor, el proveedor, ¿sí?, cuando nosotros pensamos en cuándo, ¿no?, el producto, el servicio excede, ¿no?, la situación o el acto de consumirse, o sea, en el caso nosotros hablamos de que los consumidores adquieren, utilizan para su consumo, ¿no?, personal, familiar, de su entorno socioafectivo cercano, tenemos ese gran concepto que es el consumo final. Por el contrario, ¿no?, cuando el producto o el servicio es integrado
a procesos productivos, ya lo sabemos y lo hemos seguramente estudiado frondosamente todos y cada uno de ustedes, cuando esto se encuentra integrado a procesos de producción, de transformación, de comercialización o de prestación de servicios a terceros, allí específicamente no queda obviamente excluido. ¿Por qué? Porque ese consumo no es final como sí lo exige obviamente la norma en este sentido. Ahora, prosiguiendo, ¿no?, a cuestiones de las exclusiones. Les había comentado el tema este de la prestación de los servicios profesionales liberales. En el caso de los que requieren título universitario, matriculación, está claro que estamos allí nosotros englobados y tanto también la actividad médica asistencial, pero sí se encuentra, como bien les decía antes, incluida dentro de lo que es la regulación consumeril aquello que se tenga alguna relación con la publicidad, es decir, el ofrecimiento. El ofrecimiento sí se encuentra, todo lo que es los actos publicitarios en materia del ofrecimiento, se encuentra alcanzado por la Ley de Defensa del Consumidor, claro está, también por nuestra codificación civil y comercial. ¿Por qué? Porque la publicidad, como hemos visto en las cuestiones contractuales del encuentro anterior de la Masterclass 2, la publicidad forma parte del sinalagma contractual. Lo que hace es ampliar el contenido del contrato y entenderse obviamente por convenido aquella parte objetiva del mensaje brindado en los mensajes de orden publicitario. Esto es muy fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque no se puede obviamente recurrir a metodologías abusivas de orden publicitario, no se puede incurrir en publicidad engañosa, no se puede incurrir en tantas otras modalidades prohibidas a nivel publicitario, ¿sí? Esto para entender las exclusiones según la LDC. Ahora, hoy en día hay algunos cambios y esto también para el abogado in-house es bueno saberlo, porque está claro que el abogado in-house en materia consumeril puede ser abogado de un proveedor obviamente de gran porte, pero también puede ser letrado de una pyme, ¿sí? O una micropyme. Ahora, en estos casos está claro que la tendencia a nivel jurisprudencial mayoritaria siempre ha sido considerar a todos estos sujetos como proveedores. Está claro que para la defensa, frente, por ejemplo, a la adquisición de productos y servicios por parte de las pymes, las micropymes, estas eran reducidas a su carácter de proveedor, y por lo tanto se entendía que los contratos que realizaba no, obviamente no tenían el carácter de contratos de consumo. Entonces no tenían la característica, no tenían la calidad de consumidor-usuario según obviamente esta postura. Ahora, ¿por qué interpretativamente? Y aquí dándoles a ustedes un argumento a favor, obviamente, de la consideración, por ejemplo, de las pymes y de las micropymes, no en su calidad de proveedores, sino en su calidad de consumidores frente a la adquisición de productos y servicios, es por el tema de las asimetrías. ¿Se acuerdan que charlamos hace un ratito de esas asimetrías? La asimetría informativa, estructural, económica. Y las pymes y las micropymes suelen tener exactamente esas mismas deficiencias a nivel genético que los consumidores y usuarios. Por lo tanto, no suelen tener, a diferencia de los proveedores de porte, esa posición de dominancia respecto de lo que es el entorno de orden productivo. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque podemos interpretativamente doblegar la aplicación de la regulación consumeril para la protección de estos sujetos en específico en su calidad de consumidores y de usuarios frente a la adquisición de productos y servicios que, si bien integran en sus procesos productivos, por la posición que tienen, por las deficiencias de orden estructural, económico, informativo y demás, no encuentran ninguna posición privilegiada y encuentran en ellos, sí, las mismas vulnerabilidades que los consumidores y que los usuarios en general.
Por lo tanto, esto no es menor, también es un argumento a tener en cuenta a la hora de defendernos internamente cuando somos abogados in-house y cuando, por ejemplo, tenemos u obtenemos productos y servicios defectuosos aún siendo proveedores y adquiriéndolos para integrar en procesos de orden productivo. Ahora, aquí tenemos este gran rubro, como les digo, de los proveedores que son equiparables a los consumidores. Este es otro, ¿sí? Este es el otro criterio que les estoy comentando. Y está claro que es un criterio minoritario, es decir, es un criterio que emerge de la interpretación de orden doctrinal, o sea, el incorporar y sentir como equiparables a las micro, pequeñas y medianas empresas a los consumidores y usuarios. ¿Por qué? Porque se entiende desde esta perspectiva de orden teórico que tienen las mismas deficiencias que el consumidor inexperto, pero bueno, es algo también, como decirles, útil. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de que puede parecer o lucir una labor de orden interpretativa, ¿no? Es decir, podría alguien decir, bueno, esto es, entre comillas, forzado, es artificial razonarlo de esta manera. La realidad es que no desnaturaliza la aplicabilidad del sistema protectorio. ¿Por qué? Porque no le resta respecto de sus consumidores y usuarios su carácter, sino que es de conformidad a una relación contractual en particular, ese cambio de rol específico, situacional y contextuado. Por lo tanto, no es que pierde la calidad de garante de los derechos de los usuarios y consumidores de sus propios productos y servicios, pero sí tiene otra capacidad de defensa respecto de sus propios proveedores en función de esa asimetría más profunda. Por lo tanto, no introduce este tipo de razonamiento que les estuviera comentando, un criterio desigual o inequitativo o injustificado o arbitrario que lleve, ¿no?, a conducir a esta situación hacia consideraciones antagonistas con las históricamente reconocidas. Ahora pasamos entonces al proveedor, al ejercicio en materia de derechos de los usuarios y de los consumidores adentro de la casa del proveedor. Y esto es cuando nosotros como abogados nos ponemos naturalmente el saco de abogado de proveedor. Y siempre les he dicho esta cuestión de que existen formas y formas del ejercicio de la profesión, y lo cierto es que los abogados de los proveedores no tienen por qué ser abogados antagonistas de los consumidores y usuarios. Por el contrario, lo que tiene que cambiar respecto de esta filosofía es entender que el abogado puede, obviamente, estimular una mayor fidelización respecto de los consumidores y de los usuarios a través del adecuado cumplimiento normativo y evitar de esta manera la litigiosidad innecesaria. ¿Por qué? Porque en términos generales, lo otro que tenemos que nosotros como abogados corporativos y empresariales es proteger el valor confianza, el valor reputacional, el valor marcario del proveedor al cual nosotros defendemos. Entonces está claro que esto no se puede lograr a través de acciones equívocas que vayan en contra de los derechos de los usuarios y de los consumidores. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar la cultura a nivel empresarial de pensar en el antagonismo con los consumidores y de los usuarios. Hay que cambiar esa filosofía porque lamentablemente esa filosofía es el manadero de todas estas tendencias que van en contra de la prevención, en contra de la precaución y por otra parte que generan toda una cultura también de reticencia hacia los proveedores. ¿Por qué? Por el factor de la desconfianza, de la crisis de la confianza con los consumidores y usuarios. Y esto está motivado por cosas muy claras. Los proveedores tienen obligaciones y tienen obligaciones que hemos comentado en este ciclo y en ciclos anteriores, que se resumen muy brevemente en primero, ¿sí?, ofrecer información cierta, clara, detallada, adecuada, suficiente para lo que es la capacidad de comprensión de los consumidores y usuarios, respetar a los consumidores y usuarios, ofrecerles afirmaciones veraces, un trato digno, un trato no discriminatorio, un trato que naturalmente iguale a los consumidores en cuanto a su capacidad
de expresión, de negociación en este sentido. Por otra parte, también un trato digno que empodere a los consumidores y usuarios, que respete su autonomía de la voluntad, que respete su autodeterminación informativa, que no incurra en prácticas intimidatorias, vejatorias o conculcatorias de cualquier tipo, que respete la libertad de contratación por parte de los consumidores y usuarios, que respete la información al respecto de esa contratación, de los contenidos de los documentos, que la información sea gratuita, que sea brindada de manera no manipulada, no sesgada, en idioma nacional, de forma simultánea y previa a los consentimientos informados de los consumidores usuarios y también titulares de los datos, que se cumplan los términos y las condiciones pautadas y convenidas, que los términos y condiciones estén redactados de forma clara, de forma asertiva, comprensible, con términos que no sean ambiguos, que no sean dudosos, que no sean interpretables de maneras perjudiciales para los consumidores y los usuarios, que no se recurra a prácticas de publicidad engañosa o abusiva, que se responda por los productos y por los servicios, que se asegure el deber de indemnidad, el deber de seguridad de los consumidores y usuarios, que a los servicios y obviamente y a los productos que devengan peligrosos cumplir adecuadamente con las obligaciones de recall, cumplir con lo ofertado, con lo publicitado, con lo convenido. Por otra parte, respetar las garantías legales, y esto justamente lo charlábamos en una de las clases últimas de este cuatrimestre, además del cumplimiento con las garantías legales, cumplir también con la adecuada prestación de los servicios y cumplir con el derecho a la reparación, a la refacción de los productos y servicios de los consumidores y de los usuarios, no insertar en los contratos cláusulas abusivas como las que hemos charlado en la masterclass anterior y responder, indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados, obviamente, si estos se materializasen. Hasta allí, hermoso, toda la cuestión de cosas que debemos hacer. Ahora, en términos generales, nosotros vemos una suerte de reticencia por parte de los proveedores a cumplir clara, detallada y adecuadamente con todas estas cuestiones. Y realmente uno muchas veces no le encuentra motivo, por lo menos yo como abogada empresarial o en derecho empresarial, no le encuentro motivo más que la necedad de seguir efectivizando en lo que es la práctica del derecho a nivel corporativo cuestiones de orden abusivo que nada benefician y que siguen siendo prácticas corrosivas que deberían ser desde ya dejadas de lado. El sector corporativo y empresarial no puede ser antagonista ni de los consumidores ni de los usuarios, como así tampoco de quienes, el otro sujeto con el cual muchas veces también antagoniza, que es quién, la autoridad de aplicación. Aquí nosotros tenemos o solemos tener esta filosofía absolutamente simplificista, en la cual todo se reduce, ¿no?, a estas cuestiones de diadas, consumidor versus empresa, empresa versus autoridad de aplicación, y no se comprende el hecho subyacente de que el mercado, los proveedores y los consumidores siempre se van a beneficiar de manera más adecuada y de manera más potente con el cumplimiento de la normativa. Y que la normativa ha tenido, obviamente, una razón de ser a la hora de ser reconocida. Esto es, nosotros no tenemos en materia consumeril normativa antojadiza. Se basa en derechos, se basa en situaciones de gravísimo peligro el derecho del consumidor, como se los he indicado en muchos de los ciclos anteriores que hemos compartido con Microjuris. Es un derecho que podríamos decir se marca por la sangre de los consumidores y de los usuarios. El reconocimiento, por ejemplo, del derecho a la salud, a la seguridad, a la indemnidad de los consumidores y usuarios se dio por los daños que sufrieron los consumidores y los usuarios. Por lo tanto, esto no es menor. Nosotros tenemos que empezar a cambiar la filosofía y dejar de entender que hay cuestiones de arbitrariedad en materia de regulación consumeril. Todo ha tenido su motivo histórico en cuanto a su reconocimiento. No hay reconocimientos arbitrarios en esta disciplina y de hecho han sido reconocimientos que han tenido una lentitud para poder ser reconocidos muy ostensible y han sido derechos reconocidos históricamente. Por lo tanto, tenemos que salirnos un poco de esa filosofía de antagonismos y de viejas enseñanzas de
que quienes seguían, ¿no?, el derecho corporativo, empresarial, no se formaban en temáticas consumeriles, no, por el contrario, el sector corporativo y empresarial de consumo abarca las empresas que se encargan de esa producción, de la comercialización de los bienes y servicios que están destinados a los consumidores finales, que la actividad que estamos hablando es absolutamente crucial a nivel económico, a nivel de mercado, es decir, estamos hablando de la satisfacción masiva de las necesidades de todos los consumidores y usuarios, de todos los grupos sociales, ¿sí?, de todas las clases sociales, con todas las diversas necesidades apuntadas por cada uno, por ejemplo, de las franjas o rangos etarios de esos segmentos de consumo, y que el impulsar mejores, como decirles, relaciones y cumplimientos lleva obviamente al crecimiento económico. Por un lado, desde la perspectiva del sector corporativo y empresarial, debería preocuparle la generación, obviamente, de valor agregado, la generación de empleo, la generación de ganancias, y por parte de los consumidores y usuarios, el mejoramiento de la calidad de los productos y de los servicios, la diversidad, la capacidad de elección y los cumplimientos legales. Entonces, volviendo, ¿no?, al sector corporativo empresarial, tenemos que salirnos de esta idea del antagonismo y empezar a pensar en lógicas de orden cooperativo. Y cuanto más nos acercamos al sol, ¿en qué sentido? Cuanto mayor es la empresa, cuanto mayor es el consumo masivo al cual apunta y más alta es la demanda, más críticos son estos puntos. ¿Por qué? Porque la provisión de servicios de consumo de amplísimos volúmenes naturalmente conlleva mayores responsabilidades. ¿Y esto es por qué? Porque los proveedores van a tener una mayor responsabilidad en función de la posición que ocupen en el mercado. Si esa posición es dominante, más grave va a ser el menosprecio por los derechos humanos que el proveedor tenga cuando, por ejemplo, afloran determinadas tipologías de daños. Es decir, si yo soy proveedor, por ejemplo, soy la letrada de un proveedor que destina para el consumo masivo de una cantidad inmensa de consumidores potenciales indeterminados un producto de altísima sensibilidad o criticidad, lo que tengo que tener en cuenta es que los derechos que puedo llegar a vulnerar frente a un error en esa provisión son derechos obviamente proporcionales a esa cantidad de demanda. Cuanta mayor sea esa demanda, cuanto más grande sea esa cantidad de consumidores, de usuarios, más cantidad de vidas puedo yo afectar. Y si, por ejemplo, ese producto de consumo masivo es un producto de consumo alimentario, allí encuentran la explicación de ese grave menosprecio por los derechos humanos y por lo que sería prácticamente, ¿no?, una figura equiparable al dolo eventual, que se toma en cuenta a la hora de aplicar los daños, los llamados daños punitivos o punitive damages, en lo que respecta a esa multa civil. ¿Por qué? Porque está claro que ese proveedor, por esa posición dominante, pudo haberse prefigurado el tamaño, la magnitud, la profundidad, la gravedad del daño que se proyectaba sobre esos consumidores y usuarios frente al descuido y al incumplimiento que llevó a cabo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, a mayor profesionalidad, o sea, si volvemos, ¿no? Y aunque estuviéramos retrógrados y digamos, bueno, volvemos a consideraciones de orden subjetivo, lo cierto es que tenemos que tener en cuenta esta cuestión de la mayor profesionalidad, naturalmente conlleva mayores deberes relacionados a la responsabilidad. ¿Y qué características tiene ese sector corporativo empresarial al cual nosotros estamos hablando? Bueno, nosotros estamos hablando de conjuntos de empresas que naturalmente se constituyen a través de alguna de las modalidades, de las formas que nosotros tenemos de organización de las sociedades y que buscan el cumplimiento de determinados objetivos de orden económico, financiero, y que muchas veces actúan como entidades jurídicas independientes, pero lo que hay que tener en cuenta también en esto, a la hora de no ser necios también en cuanto a nuestra práctica consumeril, es que pueden ser entidades jurídicas independientes, pero si hay un hecho económico subyacente que las vincula a todas y a cada una de ellas, lo que tenemos es la primacía de ese hecho económico subyacente. ¿Y esto por qué se los digo? Y bueno, porque también ha sido una práctica corporativa y empresarial muy, muy recurrida el hecho de que los abogados muchas veces apelen a esa separación de las entidades jurídicas y decir que siendo independientes ninguna ha tenido que ver con nada,
cuando en realidad creo que lo que mejor se puede llegar a realizar es empezar a cambiar también esta filosofía de apelar a la disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque de nada sirve, no podemos tapar el sol con las manos. Esto es, la primacía del hecho económico subyacente ha dado lugar a muchísimas tantas otras teorías de nuestro derecho. No me voy a meter, obviamente, por cuestiones de brevedad, en las teorías del corrimiento del velo societario. Es decir, ya hemos tenido situaciones en las cuales la ficción jurídica se corre para dar paso a la realidad fáctica subyacente. Y en el caso, obviamente, de los sectores corporativos, de los sectores empresariales, cuando nosotros tenemos varias empresas que están unidas a través del fenómeno de la conexidad contractual o de la contratación en red, no pueden defensivamente tener su única estrategia legal basada en negar la realidad. Es decir, la única estrategia legal que se base en sostener que son entidades jurídicas independientes. A los letrados que sostienen estas cuestiones, lo que obviamente les recomiendo el letrado corporativo, el letrado empresarial, sería ejercer una labor jurídica más responsable, preventiva y precautoria de controles y de auditorías previas y recíprocas. Esto es, no podemos negar que esas entidades jurídicas, si bien independientes, dependen del mismo hecho económico subyacente. Por lo tanto, esa presunta independencia no es oponible al consumidor. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Seguir negando la realidad o buscar estrategias jurídicas eficientes? Y aquí es donde les digo, hay una estrategia jurídica eficiente: establecer controles recíprocos previos. Y por lo tanto, a esas entidades jurídicas verdaderamente independizarse, separarse de aquellas que no cumplan adecuadamente lo que tenemos como expectativas frente a los controles y a las auditorías que se realicen. Entonces, esto es cambiar, obviamente, la filosofía, el foco en lo que respecta a estas cuestiones, y no esperar a que sucedan los daños para decir, obviamente, no tenemos conciencia de que alguno de los que componen nuestro grupo ha realizado las cosas a contrario sensu de lo que debería hacerse según lo que manda la norma. Normas que, claro está, encima son de orden público, son indisponibles y no podemos seguir negándolas. Em, Prosiguiendo, ¿no? En relación a otros casos, ¿no? De impacto en lo que respecta, ¿no? A la importancia del cambio de filosofía. Está claro que nosotros dependemos del consumo, ¿no? O sea, yo lo he dicho en alguna de las charlas de las clases anteriores, ¿no? En la cual uno reduce, ¿no? El rol de las personas como unidades productivas a trabajadores o consumidores. El sector hoy en día, lo que es el sector de consumo, es un grandísimo motor de orden económico, y uno de los mayores generadores de impacto a nivel socioeconómico. Es decir, hoy en día, si pensamos en la sociedad, el rol de los proveedores a nivel económico. Los proveedores generan empleo, impulsan el crecimiento económico, se encargan también de esta satisfacción de las necesidades a través de la provisión de productos y servicios. Y por otra parte, todo este círculo también lo que hace es retroalimentar la innovación a través del desarrollo de tecnología. Y por tecnología no me refiero solamente a cuestiones de orden técnico, informático, como hemos charlado tal vez en algunas clases anteriores por otros temas, sino estoy hablando de desarrollo de nueva tecnología de todo, es decir, tecnología en medicamentoso, o sea, en el sector de medicamentos, en el sector químico, desarrollo de tecnologías de cualquier tipo, sector alimentario, agropecuario, lo que fuera. La realidad es que nosotros dependemos como sociedad de esos beneficios, por lo tanto tampoco podemos sostener lo opuesto, no podemos ser tampoco antagónicos, o sea, con los proveedores. Eh, y está claro que también nuestros hábitos, y acá hay que también hacer un pequeño mea culpa a la cuestión consumeril, que tampoco los consumidores pueden separarse de sus propias responsabilidades, y esto depende también de cambiar y empezar a reestructurar culturalmente los hábitos enquistados de consumo en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque bueno, hoy en día nosotros nos volvemos a plantear ciertas cuestiones de las sociedades de consumo, o sea, inclinarnos hacia un consumo responsable,
Y eso es labor de los consumidores y de los proveedores de manera cooperativa y conjunta. Esto es, tener proveedores que no impulsen un consumismo desmedido, por otra parte, tener consumidores cada vez más conscientes y responsables, pensar en el tema energético, o sea, un consumo responsable desde la perspectiva de la sustentabilidad, desde la sostenibilidad, y que esto esté dado desde los dos lugares, desde los dos sitios, los proveedores colocando productos y servicios cada vez más sostenibles y por otra parte consumidores conscientes de ellos. Después también tenemos el fenómeno de la transformación digital, que no es menor y ya nosotros lo hemos visto y lo hemos charlado en varias clases. Esta cuestión de que hoy en día la relación con los consumidores se da de maneras diversas y los proveedores tienen que ser muy responsables a la hora de cómo enfocar la relación a través de estos medios, estos canales de orden digital con los consumidores y con los usuarios, por los riesgos obviamente que pueden llegar a generarse. Y por otra parte también tenemos nuevas incertidumbres, o sea, pensemos que por un lado antes tal vez teníamos alguna idea de estabilidad o cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con temas a nivel económico, de economías más tradicionales y de productos menos diversificados. Hoy en día está claro que los consumidores y los usuarios tienen muchas veces, ¿no?, según obviamente las situaciones, y según el posicionamiento a nivel geopolítico y a nivel global, tienen diferentes problemas de gasto, diferentes problemas de demanda, diferentes problemas de calidad. O sea, hoy en día cada vez es más compleja la temática esta por la cual antes nosotros, ¿se acuerdan que muchas veces a nivel jurídico hablábamos de los consumidores, de los subconsumidores? Lo mismo sucede en materia de proveedores. Los proveedores acercan esos productos y servicios a los consumidores y el tema es que según la posición, como les digo, en esa distribución de orden geopolítico, lo que se acerca a los consumidores es muy diverso y esto afecta a todos los otros puntos anteriores que les mencionaba de consumo responsable. Cuando tenemos subconsumidores, los proveedores acercan productos y servicios de menor calidad. Y menor calidad implica menor calidad no solamente en cuanto a la hechura, en cuanto a la calidad desde la perspectiva de la durabilidad, sino también desde la sustentabilidad y desde la sostenibilidad. Es decir, nosotros, por ejemplo, como subconsumidores, consumimos productos y servicios en una parte defectuosos, productos y servicios viejos, productos y servicios con tecnologías anteriores, productos y servicios que consumen más energía eléctrica, por ejemplo, que aquellos que se destinan a los consumidores sí privilegiados del mundo. Entonces, todas estas situaciones generan incertidumbre y es una incertidumbre absolutamente racional. Y esa incertidumbre genera crisis de confianza y esa crisis de confianza genera también hábitos erráticos en lo que respecta a los consumidores, a los usuarios y también en lo que respecta a los proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces que tenemos proveedores que adoptan y sostienen estas posturas, como les digo, que hay que erradicarlas, las posturas necias, las posturas por las cuales el proveedor sabe que está a sabiendas insertando en el mercado un producto y servicio defectuoso y por otra parte, frente a los consumidores, responde con una total disonancia cognitiva sosteniendo la situación y obviamente insistiendo en su razón como si el producto fuera ¿sí? De primera clase. Entonces estamos claros con todas estas situaciones en el sentido de que tenemos que cambiar un poco el rumbo porque todas estas cuestiones de tendencias, desafíos que les estoy señalando, no son menores e impactan también las estrategias legales que se siguen a nivel corporativo, a nivel empresarial. Y esto me lleva justamente a este tema del cual les quería hablar en el día de la fecha, que es el tema de la responsabilidad social empresaria. Nosotros hablamos de responsabilidad social empresaria como aquella contribución que se realiza, ¿no?, de manera activa, de manera voluntaria, con la finalidad de mejorar a nivel social, económico, ambiental, desde la perspectiva de lo corporativo. O sea, pensemos en que las empresas naturalmente pueden entender que ese cumplimiento por los derechos es algo beneficioso, es algo que genera valor. Entonces, esta cuestión de la responsabilidad social empresaria implica que las empresas den cuenta de los impactos que tienen, obviamente, en la sociedad, en el medio ambiente y tomen cartas en el asunto. Y este objetivo es naturalmente reflejado en añadir un valor
agregado. ¿Por qué? Porque el hacer las cosas bien, como les digo, genera una mejor y causa una mejora en el impacto de lo competitivo. Es decir, está claro que si nosotros cumplimos de mejor manera con las regulaciones, respetamos de manera más fiel los derechos de los usuarios y consumidores, eso se refleja en un valor añadido que los consumidores y usuarios dan cuenta y que retribuyen con creces. Por eso la filosofía de los abogados in-house a nivel consumeril tiene que cambiar y tiene que inclinarse hacia la responsabilidad social empresaria. Es decir, ir más allá del mero cumplimiento normativo, del mero cumplimiento regulatorio y buscar estos objetivos sociales, ambientales, de derechos, porque esto naturalmente es lo que alimenta la confianza de los consumidores y usuarios y que se logra a través de objetivos que, claro está, benefician a las empresas. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad social empresaria, nos referimos a algo que busca determinadas cosas en lo puntual y que son cosas todas y cada una de ellas que mejoran el valor agregado de lo que insertamos en el mercado. Esto es, los abogados in-house nos preocupamos permanentemente de las cuestiones reputacionales, o sea, lo que les mencionaba antes del valor confianza, marcario, reputacional. La responsabilidad empresaria busca exactamente lo mismo, busca mejorar esa reputación de la empresa, buscar la imagen, mejorar, optimizar esa imagen a través de realizar buenas acciones. Por otra parte, el tema de la fidelización de la clientela. Hemos charlado a lo largo de muchas clases y muchos de los encuentros que hemos tenido de la fidelización de la clientela a través de la ultra personalización de la experiencia, a través del targeting y del microtargeting. Y eso se logra a través de qué? De invadir a los consumidores y usuarios, es decir, personalizarlo a través de la explotación cada vez más granular y analítica de los datos y de los metadatos de los consumidores y de los usuarios. Bueno, les cuento, sector corporativo, la mejora también de la fidelización de la clientela se puede hacer a través de la satisfacción de los consumidores y usuarios y a través justamente del cumplimiento de objetivos de calidad, de sostenibilidad, de sustentabilidad, de respeto de derechos. Entonces, podemos lograr la fidelidad de los clientes sin tener que invadir al cliente, sin explotar analíticamente los datos del cliente y por el contrario, asegurarle mayores niveles de ciberseguridad, mayores niveles de privacidad, mayores niveles de anonimato o de confidencialidad. Claro está, el camino tal vez puede parecerles más difícil, pero por el contrario, es más fácil y arroja mayores beneficios. Entonces, si estamos buscando fidelizar a los clientes, nada mejor que fidelizarlos, no a través del temor, que es tienen tus datos, explotan tus datos, saben todo lo que haces, etcétera, 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 que son estímulos corrosivos y negativos y agresivos, sino a través de estímulos de orden positivo. Por otra parte, también la responsabilidad social empresaria atrae y retiene gente de valor. O sea, si nosotros tenemos empleados de valor, los empleados de valor van a ser más afines a valores de orden positivo. Y está claro que si nosotros tenemos una población de empleados que tienen reducidos, obviamente, sus valores o sus prácticas desde la perspectiva ético-moral, van a estar mucho más familiares con objetivos que se alejan de la responsabilidad social empresaria. Entonces, si nosotros queremos tener una empresa que no solamente refleje ese espíritu en cuanto a sus prácticas, sino también en cuanto a lo que es la integridad del equipo de trabajo y de la cultura corporativa, la responsabilidad social empresaria es naturalmente el camino. Y desde lo ambiental, desde ya, no queda absolutamente nada por discutir, o sea, el desarrollo sostenible, sustentable, la protección del medio ambiente, han sido objetivos desde el nacimiento de lo que ha sido esta disciplina de la responsabilidad social empresaria. Y todo ello en su conjunto es obvio que busca algo muy claro, aumentar la competitividad, aumentar la rentabilidad, que es algo que naturalmente a las empresas les preocupa mucho y les interesa obviamente en lo que respecta a toda su gestión. Tipos de responsabilidad social empresarial o corporativa hay muchísimos. Las hay de tipo ambiental, de tipo social, de tipo ético, de tipo económico y cada uno obviamente en función de los productos y servicios que provean y de la situación a nivel corporativo pueden establecer de manera muy variada sus enfoques o de maneras mixtas, combinadas y demás y desarrollar acciones
de todo tipo en función de los objetivos que se planteen. O sea, por ejemplo, establecer donaciones, establecer programas de eficiencias, establecer controles, desarrollar productos y servicios que sean de calidad, sostenibles, sustentables, aprovechar también las cuestiones de la sinergia, por ejemplo, a nivel local, apoyar a proveedores locales, establecer programas de voluntariado. Hay muchísimas, muchísimas formas de manifestar esto. Ahora también, ¿sí? Y en esto, obviamente, cerrar la charla con esta cuestión desde esa perspectiva de responsabilidad, hay que tener cuidado, obviamente, de no de alguna forma trivializar lo que es la responsabilidad social empresaria y lamentablemente esto es lo que he visto que ha ocurrido hasta el momento. Es decir, nosotros hemos banalizado en muchas oportunidades, hemos visto como el sector corporativo ha provocado obviamente esta situación a la hora de enfocar su trabajo sobre la responsabilidad social empresaria o corporativa. ¿Por qué motivo? Y porque la ha banalizado porque en consonancia con todas estas preocupaciones, se ha concentrado en, a través de la misma, repetir sus mismas malas prácticas históricas. Y esto es, preocuparse por el ambiente, sí, pero como estrategia de mercadotecnia. Preocuparse, por ejemplo, por las cuestiones de género, sí, pero como una estrategia publicitaria. Preocuparse por los datos, no como un tema de tratamiento y de responsabilidad en el tratamiento, sino como una estrategia para posicionarse de manera más competitiva. Y estas son las alertas que obviamente quería dejarles. El greenwashing, lo que se conoce como pinkwashing, como data ethics washing, y más recientemente con la inteligencia artificial, AI washing, todos los washing, toda la familia de estas técnicas agresivas de marketing en las cuales se banaliza lo que es la utilización y la implementación de esta responsabilidad social empresaria tiene obviamente un objetivo nefasto. ¿Por qué? Porque al trivializar el concepto, al generar esta visión frívola y absolutamente consumista, no consumerista, sino consumista sobre la misma, lo que termina haciendo es desvirtuándose sus propias finalidades. Con el greenwashing se desvirtúa obviamente el ambientalismo, con el pinkwashing se desvirtúan las cuestiones de género y con el data ethics washing se desvirtúa la protección y la privacidad de los datos y con el eyewashing también se desvirtúa la aplicación de una tecnología nueva que puede llegar a ser beneficiosa utilizada en el contexto de aplicación adecuado. Entonces, en la práctica consumeril in-house, para ir cerrando el encuentro, la charla de hoy, el abogado in-house está claro que es la línea defensiva de la empresa. Lo que hace es brindar ese asesoramiento, como les decía, ¿no? Y como charlábamos, en todas las cuestiones relacionadas con los consumidores, pero no tiene que ser antagonista necesariamente del consumidor. Por el contrario, siempre trabajar con el consumidor y para el consumidor, pensando en la empresa, pensando en la organización, es lo que lleva y conduce a mejores resultados. La protección, obviamente, de los intereses de las empresas se protege, se optimiza cuando nosotros, por un lado, logramos mejores niveles de cumplimiento y, por otra parte, cuando evitamos la litigiosidad naturalmente innecesaria. Esto es asesorar legalmente, gestionar, por ejemplo, los contratos y resolver de manera preventiva los conflictos y evitar que escalen. Por otra parte, encargarnos también de fomentar esa cultura corporativa novedosa que les estaba comentando a través de la formación, la capacitación de orden continuo interno, seguir también las novedades normativas de manera celosa, analizar los riesgos, prevenir, ¿sí? Esa es la mejor tarea de lo que podemos realizar. Es decir, ya hoy en día el abogado in-house no debería estar concentrado en el litigio. Y esto no es porque no nos preocupe la cuestión del litigio, sino porque no deberíamos llegar al litigio. Deberíamos tener suficientes herramientas de prevención, de precaución, de proactividad para de alguna forma evitar el escalamiento del conflicto y evitar la litigiosidad innecesaria.
porque hoy en día sabemos que el saldo de esa litigiosidad muchas veces es irreparable y de hecho los tiempos de recuperación son elevadísimos. Son tiempos que ya desde la perspectiva de la vertiginosidad que nosotros tenemos en la actualidad no nos podemos permitir. Esto se los he comentado en muchísimas charlas que hemos tenido, por ejemplo, en materia de datos personales. Nosotros podemos jactarnos de hacer data ethics washing, podemos realmente utilizarlo como estrategia agresiva de marketing, pero la realidad es que si verdaderamente ocurre un data breach, tal vez nos recuperamos o nos terminamos de empezar a recuperar en función de un evento de esas características, como mínimo al año, a los 2 años de ocurrido ese evento. Y la gran pregunta a nivel operativo es, hoy en día, ¿una empresa resiste verdaderamente 2 años el intentar recuperarse de algún evento? No, lo que más podemos hacer es evitar a toda costa caer en un evento de estas características y de hecho el fracaso de nuestra gestión es el litigio. No es el lugar donde tenemos que plasmar nuestras artes. Está claro que si el litigio ocurre hay que defenderse de la mejor manera y hay formas, como siempre les digo, dignas de defensa y esto es con el estudio adecuado del caso y con los argumentos pertinentes y no argumentos disonantes cognitivos y necios, sino argumentos jurídicos correctos que a ver los hay si nos esforzamos en encontrarlos. Pero lo cierto es que la litigiosidad innecesaria lo que demuestra es el fracaso de la gestión preventiva del abogado in-house. Eso es lo que debe hacer el abogado in-house, evitar el conflicto, generar una mejor relación con los consumidores y usuarios y generar una buena cultura de mejores cumplimientos en materia de derechos de los usuarios y los consumidores. Y esto nadie lo puede hacer mejor que el abogado in-house. ¿Por qué? Porque el abogado in-house tiene un conocimiento muy frondoso, muy íntimo de la cultura corporativa a la cual accede, porque tiene capacidad justamente y profesionalidad para prevenir todos estos problemas y porque su tarea toma conciencia del ahorro de costos necesarios en lo que respecta a estos conflictos que está claro que cuando ocurren, ocurren y son muy costosos, muy lentos y muy difíciles de resolver. Entonces, el abogado in-house lo que puede hacer realmente es aportar a la gestión la confianza y la seguridad que merece y que necesita. Simplemente para cerrar, ¿sí? Para concluir este último encuentro, es simplemente decirles que estar del lado del proveedor, y esto lo digo como abogada en derecho empresarial, no significa estar en contra del consumidor. Tenemos que dejar, obviamente, de lado la lógica de estos juegos de suma cero, dejar de lado la lógica de orden adversarial, evitar, como les decía, la litigiosidad innecesaria que poco y nada aporta, recurrir y fortalecer nuestras aptitudes profesionales en lo que respecta a la negociación y a la resolución alternativa de controversias, alimentar naturalmente la confianza como valor agregado en nuestra gestión legal y asegurar esos mayores niveles de fidelización de los consumidores, de los usuarios, de la clientela, a través de los cumplimientos adecuados normativos. Hoy en día el abogado in-house tiene que tener en cuenta que lo que es el compliance en materia de derechos de los usuarios y de los consumidores es elemental para su gestión. Y entender también que el norte filosófico cultural a nivel corporativo debe ser la responsabilidad social empresaria, como les decía, como médula de la cultura corporativa y no como mera estrategia de marketing. Así que bueno, les agradezco realmente muchísimo haberse conectado y habernos seguido por aquí y tanto también en la página de Microjuris Argentina por Facebook. Muchísimas gracias a todos nuevamente para los litigantes que arrancan. Buena feria, gracias por acompañarnos en el primer día hábil post feria. Y nos estaremos, como les decíamos con Irene, reencontrándonos en próximos ciclos del segundo semestre de este año. Así que muchísimas gracias a todos. Irene, te doy la palabra. Gracias, Joana. Bueno, muchísimas gracias. Ahí te están
agradeciendo el ciclo, ¿no? La verdad que es súper interesante y la claridad de la charla espectacular. Como bien dijo Joana, bueno, a los que comienzan la feria, felices vacaciones y descanso, a los que retoman coraje para enfrentar este segundo semestre y nos reencontramos en agosto con nuevas propuestas de charlas y seguramente con Joana vamos a estar planificando también interesantes charlas como siempre. Un cariño grande para todos, gracias Joana como siempre, nos estamos viendo pronto. Chao, Un chao. saludo grande, hasta luego.